Hola a todas mis queridas amigas en crochet, muy bienvenidas a Handwordy. Hoy estamos con una propuesta de flores tejidas en crochet. Miren qué bonitas que son y no se imaginan lo fáciles que son de trabajar. Esta idea me surgió porque habiendo vacacionado en otro país tan bonito que luego en el blog les compartiré las fotos, vi unas hojotas para el verano decoradas con flores tejidas y me encantó. Pero bueno, quiero darle un toque distinto, así que trabajé este tipo de flores. Y ahora vamos a aprender a trabajarlas, a tejerlas, luego ustedes la van a aplicar en lo que más les guste, pero les compartiré cuál será mi proyecto final de verlas aplicadas en mis hojotas para el verano. Para trabajar estas flores yo utilicé hilo de algodón de hebra gruesa en 2 tonos, es una hebra de 2,5 milímetros aproximadamente, una aguja de crochet de 3 milímetros, aguja de coser y un elemento cortante como el que pueden ver o una tijera. Para trabajar estas flores comenzamos haciendo un anillo mágico, una cadena para sujetar el anillo y dentro de este anillo vamos a tejer 7 medios puntos. Cerramos el anillo estirando la hebra más corta. Y cerramos en el primer medio punto que tejimos haciendo un punto deslizado. Tenemos completamente el centro de nuestra flor. Ahora vamos a tejer 3 cadenas que van a representar un punto alto. Esas 3 cadenas representan un punto alto. Luego voy a trabajar 2 cadenas más para dar espacio entre un punto alto y otro. Tomo hebra, voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto. Vuelvo a tejer 2 cadenas al aire y en el siguiente punto de base trabajo otra vez un punto alto. Así voy a repetir hasta completar toda esta vuelta. Debo tener 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí no tejemos porque es el punto deslizado con el que cerramos. Cierro en la cadena número 3. 1, 2, 3. Ahí cerramos esta vuelta con un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra porque pasamos al siguiente color. Si no quieren trabajar con hebras sueltas, en este mismo momento pueden dar unas puntadas al trabajo y trabajar más cómodas. Perdemos la hebra. Bien, tenemos la primera parte de nuestra flor. Ahora comenzamos a trabajar los pétalos. Los pétalos los voy a trabajar de color amarillo en este caso y vamos a trabajar de la siguiente manera. Sobre uno de los palitos que tenemos, puntos altos, puede ser cualquiera, me voy a colocar allí, en ese punto, traigo la hebra amarilla, ¿sí? Haciendo un punto deslizado y voy a tejer 5 cadenas, 5 cadenas y me voy a ir al punto alto que tengo aquí, me voy a posicionar ahí y cierro con un medio punto. Debo tener ese arco.
Luego trabajo una cadenita al aire, giro el trabajo así de esta manera, me coloco dentro del arco y trabajo un medio punto. Luego un medio punto alto o media vareta, y ahora vamos a tejer 5 puntos altos, todos dentro del mismo arco de 5 cadenitas. 2, 3, 4, vamos a estirar un poquito las hebras y 5 puntos altos. Así estamos posicionadas del revés en este momento. Giramos el trabajo. Este punto alto sobre el que iniciamos el trabajo, miren, plegamos el centro violeta de esta manera y continúo aquí adentro trabajando 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Estamos así. Abrimos la flor y giramos hacia este otro lado, ¿sí? Me voy a posicionar aquí, donde tenía el punto alto anterior, y trabajo un medio punto. Y ahí tenemos formado un pétalo. Ese es el primer pétalo. Vuelvo a trabajar y a repetir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a trabajar un medio punto en el siguiente punto alto. Una cadenita al aire, giro el trabajo, me coloco dentro del arco, trabajo un medio punto alto y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Estamos del revés. Vuelvo a girar el trabajo, ¿sí? Y ahora debo tejer, miren, aquí, tomando este punto alto violeta que ven aquí, este. Entonces, pliego la flor de esta manera y vuelvo a tejer enganchando allí ese punto violeta 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Vuelvo a colocar de esta manera la flor y cierro sobre este punto alto que tenía allí, trabajando un medio punto. Ahí tenemos el segundo pétalo. Y así vamos a ir repitiendo sobre cada uno de estos espacios de 2 cadenitas. Bien, trabajando el último pétalo, trabajamos las 5 cadenitas, nos colocamos aquí, que fue el primer punto alto violeta donde comenzamos, y los trabajamos igual a todos, una cadena, giramos, un medio punto alto y 5 puntos altos.
Giramos el trabajo, aquí tenemos libre, es el último punto violeta que tenemos libre. Nos colocamos allí, de esa manera, y trabajamos los 4 puntos altos. Giramos el trabajo y cerramos finalmente ahí, pero con un punto deslizado, luego una cadenita para hacer un remate y cortamos la hebra para coserlas por detrás, perderlas en el mismo color, como lo hacemos siempre. Bien, amigas, así tenemos formada nuestra flor, que le damos un poquito de forma también con los dedos, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden colocarle aquí en el centro alguna perla, alguna piedra o algún botón, ¿por qué no? Pero hasta acá el tutorial de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, me encanta recibir sus comentarios. Nos vemos muy pronto aquí en Handwordy con más proyectos de crochet. Recuerden visitar el blog porque ahí hay muchísimos más detalles de todos los trabajos que les presento aquí en el canal.